Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, El monje del terror presenta Los Anfitriones, parte 1, El viaje. Habían planeado ese viaje con mucha anticipación. De hecho, eran unas vacaciones que deseaban hacía muchos años. Los Harris, Paul y Olivia se habían casado 47 años atrás. Y aun cuando todas las parejas tienen sus desavenencias, ellos estaban festejando 47 años de estar juntos. Sus 3 hijos hacía tiempo que se habían separado del hogar, y Paul y Olivia Harris, al quedarse solos, estrecharon más su vínculo amoroso. Al paso del tiempo, su relación se había fortalecido, y como los bromeaban sus hijos, a veces ya no sabían quién era quién, porque eran tan parecidos en su forma de ser y de actuar que se habían convertido en un solo ser. Su amor y su unión era admirado y reconocido por todas las personas que los conocían. Estaban muy contentos cuando sus hijos, nietos y algunas amistades los despidieron en el aeropuerto. Viajarían a Inglaterra, de donde eran sus ancestros. Habían investigado mucho y decidieron pasar 4 semanas en ese país. Era la primera vez que viajaban a Europa. Los primeros 7 días disfrutaron de la capital inglesa y de ahí se dirigieron hacia la Mansión Victoria. De acuerdo con la guía turística, era un hotel muy interesante. Originalmente había sido una casona enorme de la era victoriana. De ahí su nombre. Conservaba muebles, cortinajes, campos de caza y todo lo que hacía casi 2 siglos se acostumbraba. Incluso las personas que laboraban ahí se vestían no con uniformes modernos, sino con trajes sobrios que se habían utilizado cuando la reina Victoria gobernaba. Iban viajando en un auto que el mismo hotel les había enviado. Después de salir de la capital, tomaron una autopista. Tiempo después, una carretera secundaria. La emoción de los Harris era mucha, y aun cuando en total serían 4 horas hasta llegar a la Mansión Victoria, no dormitaron. Ambos iban admirando el paisaje, o mejor dicho, los diferentes paisajes. La carretera por la que transitaban era muy angosta y tenía poca afluencia vehicular. De vez en cuando encontraban un vehículo. El chofer amablemente les iba explicando los detalles de los lugares por donde iban pasando. Todo estaba muy bien. Lo único que no le agradaba a Olivia era el exceso de confianza del chofer al manejar. Muchas veces, para explicarles algo, dejaba de ver la carretera. Se volteaba hacia ellos que iban en los asientos traseros y les señalaba tal o cual detalle de la campiña inglesa. Olivia se atrevió a decirle: Mr. Bob, que así era como se había presentado el chofer, es usted muy amable al ilustrarnos con su plática, pero por favor, ponga más cuidado en ver la carretera, ya que no queremos distraerlo. Sonriendo el chofer, o sea, Mr. Bob, le dijo: Señora mía, entiendo su preocupación. Tal vez en su país las carreteras son muy peligrosas, pero aquí son las más seguras del mundo. Y sobre todo, las carreteras secundarias como esta en la que viajamos. Y créame, esta la recorro todos los días que llevo y traigo huéspedes. Prácticamente a todos les platico lo mismo que a ustedes. Me he convertido en guía de turistas. Sonriendo, les señaló una construcción que se veía cercana. Por cierto, ya vamos llegando. Lo que ven ahí es la famosa Mansión Victoria. Una curva más y llegamos. En ese momento, volteó a ver la carretera. Justo entonces,
de la curva que mencionaba salía un enorme camión que por sus dimensiones abarcaba parte del carril por donde circulaban los Harris. El chofer, Mr. Bob, trató de evitarlo, pero todo fue inútil. Aun cuando viajaban a una velocidad moderada, el exceso de confianza lo había complicado todo. Se escuchó el chirriar de los frenos de ambos vehículos. Cada conductor trató de evitar al otro, pero no fue posible. El sonido del choque se escuchó con gran estruendo. La peor parte, por el tamaño, se la llevó el auto en el que viajaban los Harris. Cuando la nube de polvo se asentó, todo quedó en silencio. Después de un tiempo, Olivia abrió los ojos. Lo primero que hizo fue voltear hacia su amado esposo Paul. Este tenía sangre que le brotaba por la nariz y boca. Seguramente con el impacto se había golpeado con el asiento de enfrente. Afortunadamente, llevaban el cinturón de seguridad, pero el vehículo, por ser antiguo, no tenía bolsas de aire. Suavemente movió a su esposo para reanimarlo. Suspiró aliviada cuando un quejido brotó de la boca de él. Tal vez estaba herido. Segundos después, él abría los ojos y le preguntaba: «Mi amor, ¿cómo estás?». Olivia le respondió a su marido que, salvo el susto, no percibía ningún dolor. Él le dijo que afortunadamente tampoco le dolía nada, que solo era un poco de sangre de la nariz que escurría por su boca, que estaba bien, que no se preocupara. Se quitaron los cinturones y abrieron las portezuelas. Bajaron del coche, se miraron uno al otro. En verdad, era un milagro que estuvieran bien. El choque había sido aterrador. Vieron al chofer. Este yacía tirado sobre el asfalto. En su excesiva confianza, no se había colocado el cinturón de seguridad y con el impacto había salido por el parabrisas y estaba sobre la carretera. Se acercaron a él. Una espantosa realidad vieron. Sí, debería estar muerto. Había mucha sangre alrededor de él. No quisieron moverlo. El chofer del camión no se hallaba. Tal vez había salido en busca de ayuda o había huido. Lamentaron que la carretera fuera tan desierta. Ningún vehículo pasaba en alguno de los dos sentidos. Necesitaban hacer algo. Paul le dijo a su esposa: «Mira, bajando esta cuesta se encuentra la mansión Victoria. Me parece que podemos llegar caminando. ¿Crees que puedas acompañarme o prefieres quedarte mientras voy por ayuda?». Ella se sentía bien y prefirió, como siempre, acompañar a su amado esposo Paul. Era muy extraño. ¿Por qué estaba todo tan solitario? No sabían cuánto tiempo habían estado sin sentido, pero seguramente ya había pasado media hora o más del accidente y nadie había acudido. La mansión estaba cerca. Era probable que hubieran escuchado el estruendo del golpe y, sin embargo, nadie se había acercado a auxiliarlos. La tarde caía y al ir bajando, el clima fue cambiando sutilmente. Una leve niebla los envolvía. La pareja se tomó de las manos para ayudarse. Salieron de la carretera y andaron por un camino de terracería muy bien cuidado. Era la entrada a la mansión Victoria. Nuevamente se miraron extrañados. Era increíble. No había ni un solo vehículo entrando o saliendo. Es más, no había ninguna persona que los auxiliara. No se veía a nadie, ni siquiera un jardinero, maletero o personal de mantenimiento. Entre la bruma y el sol que se había ocultado, el lugar inspiraba temor. Los Harris entraron al vestíbulo de la enorme mansión convertida en hotel. Extrañamente, no había nadie. Después del accidente sufrido, Paul y Olivia Harris, un matrimonio que hacía un viaje a Inglaterra, país de sus antepasados, y que festejaban 47 años de casados, llegaban caminando al Hotel Victoria, una enorme mansión convertida
en un lugar de recreo y descanso para gente muy adinerada. Estaban muy extrañados de no haber encontrado a nadie a la entrada del lujoso hotel. La noche empezaba a cubrir con sus sombras todo el lugar. Avanzaron por los bellos jardines perfectamente cuidados. Cruzaron la entrada y seguían sin encontrar a nadie. El recibidor era muy hermoso, tal y como lo habían visto en las fotos por internet. Los muebles, los cortinajes, las pinturas, los enormes candiles que colgaban de los techos, todo era como en la época victoriana, sobrio, pero muy elegante. De forma lenta se acercaron a lo que parecía el mostrador, donde se suponía registrarían su entrada. Ahí se encontraba el timbre de mano. La campanilla sonó al momento de ser presionada. Solo se escuchó el eco de su famoso sonido. Increíblemente, no había nadie y tampoco nadie contestó a su llamado. Ahora la oscuridad envolvía todo. Olivia le preguntó a su marido: ¿qué estará pasando? ¿Cómo es posible que no hayamos encontrado a nadie, ni en el camino, ni dentro de la mansión? Su esposo Paul le contestó: sí, esto es muy extraño. Ven, vamos a sentarnos y esperemos. La tomó de la mano y se acercaron a uno de los varios sillones que había en el enorme recibidor. Tomaron asiento y ella, como acostumbraba, se recostó sobre el pecho de su marido. Las emociones habían sido intensas en las últimas horas. Primero, el fatídico accidente donde había perdido la vida el chofer. Luego, la caminata hasta la mansión. Y ahora, el no encontrar a nadie. Ambos cerraron los ojos, tratando de descansar. Seguramente alguien llegaría en poco tiempo y les aclararía todas sus dudas. No supieron si fueron segundos o minutos. Tal vez se quedaron dormidos al cerrar los ojos. De pronto, una voz los sobresaltó. Alguien les dijo: buenas noches. ¿Podemos servirles en algo? Al instante los dos brincaron. El hombre que estaba frente a ellos vestía un traje impecable, con la seriedad característica de los ingleses. Este les repitió la pregunta: ¿puedo servirles en algo? Olivia permitió que su esposo Paul hablara. Este dijo: sí, claro. Disculpe, ¿con quién puedo hablar? Es que nos ha sucedido algo espantoso y necesitamos ayuda. Con toda corrección, el hombre les dijo: si me permiten, por favor acompáñenme a un privado y mi jefe los atenderá de inmediato. Era asombroso. Ahora el hotel tenía mucha gente. Había personas hablando, meseros atendiendo, aunque todo parecía como un sueño, ya que todas las personas que veían estaban vestidas como hacía 200 años atrás. Los trajes de los hombres impecables. Se observaba de inmediato quiénes eran los clientes y quiénes eran el personal que los atendía. Las mujeres eran las que se veían increíbles, con esos vestidos que les cubrían todo el cuerpo y los peinados que llevaban. Todos eran de la época victoriana. Era como si en una máquina del tiempo se hubieran trasladado hasta la época en que la reina Victoria gobernaba su vastísimo imperio. Siguieron al hombre a otra sala. Ahí les indicó que se sentaran y que enseguida los atenderían. Salió por una puerta, casi al mismo tiempo que otra se abría. Olivia estuvo a punto de lanzar un grito. El tipo que entraba era el mismo que como chofer los había trasladado y que según ellos había muerto horas antes. Paul se puso de pie y le dijo: ¿usted aquí? Pero si hace unas horas nosotros lo dejamos en la carretera tirado. Usted falleció en el accidente. El hombre, muy serio, le respondió: seguramente hay un error. Yo estoy aquí y no tirado en la carretera. Por favor,
Tranquilícese y díganme, ¿en qué puedo servirles? Paul pensó que era obvio lo que ese hombre decía, así que pasó a lo más importante. Le dijo que ellos iban a hospedarse en esa mansión hotel, la cual había mandado un vehículo con chofer a recogerlos, que poco antes de llegar habían sufrido un espantoso accidente donde había muerto el hombre con el que seguramente lo habían confundido. El empleado los escuchó atentamente y cuando terminaron de hablar les dijo: efectivamente, tenemos reservaciones a nombre de Paul y Olivia Harris. Estarán con nosotros un tiempo y, lamentablemente, sí, ustedes tuvieron ese accidente. Fue hace unas horas. Cuando las autoridades llegaron al lugar del siniestro, no los encontraron y nunca nos imaginamos que caminarían hasta aquí. Seguramente han de estar muy cansados. Enseguida los llevaré a su habitación, donde ya se encuentra su equipaje. Lo dicho por ese hombre tenía lógica, pero varias cosas no tenían explicación. Para empezar, ¿por qué ellos no vieron ni oyeron a ninguna ambulancia o patrulla policíaca? ¿Por qué durante todo el camino no encontraron a ningún vehículo? ¿Por qué cuando llegaron al Hotel Mansión no había nadie? ¿Por qué todos se vestían como si vivieran 2 siglos atrás? Eran muchas preguntas, pero Paul no creyó conveniente en ese momento expresarlas. Lo primero sería que se instalaran en su habitación y que un médico los revisara por si necesitaban algún tipo de tratamiento. Como si le adivinara el pensamiento, el hombre les comentó: por favor, después de que se alojen, recibirán la visita del médico del hotel para que los revise, por si es necesario algún medicamento. Acto seguido, tocó un timbre que estaba sobre su escritorio. Inmediatamente llegó una persona del servicio. También vestía impecablemente ese uniforme, que en vez de verse como un sirviente, parecía un lord inglés. Al quedarse solos en su habitación, Olivia abrazó a su esposo y le dijo: Paul, esto no me gusta. Hay muchas cosas raras. Por favor, aunque ya hayamos pagado todo, vámonos de aquí. Regresemos a casa. Tengo miedo, Paul. Mucho miedo. ¿Qué clase de hotel mansión era a la que había llegado el matrimonio Harris? Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría con ellos? Ya habían entrado, pero ¿podrían salir de ese lugar tan extraño? Por todo lo que habían sufrido en las últimas horas, Paul entendió a su esposa Olivia. Él también estaba preocupado. Él también veía muchas cosas extrañas. Él también tenía miedo. Pero como lo había hecho muchas veces durante sus 47 años de casados, la abrazó tiernamente y le dijo: tranquila, mi amor. Entiendo tus temores. Nos han pasado cosas muy raras en este día, pero acuérdate del pacto que hicimos hace 47 años, cuando yo tenía 27 y tú 24, cuando nos unimos. Nuestro pacto fue que, pasara lo que pasara, mientras estuviéramos juntos, nada sería importante. Y ya ves, nos han pasado tantas cosas, pero ya cumplí 74 años y tú 71, y seguimos juntos. ¿Recuerdas cuando el ministro dijo solemnemente: hasta que la muerte nos separe? Después, tú y yo muchas veces hemos dicho que ni la muerte nos va a separar. Así que, tranquila, ¿qué es lo peor? ¿Que muriéramos? Pues si muero a tu lado, bienvenida que sea la muerte. Olivia se estremeció con las últimas palabras que había dicho su esposo Paul. Sí, una cosa era decir esas bellas palabras de amor y otra muy diferente, la muerte real. Desde que ambos habían cumplido 70 años, ella, como un negro presentimiento, temía que en cualquier momento la muerte se los llevara.
entendió que lo que Paul trataba de hacer era darle y darse ánimos, y como siempre lo había hecho, volvió a confiar en él. Sí, pasara lo que pasara, mientras estuvieran juntos, nada sería más importante. Unos toquidos discretos en su puerta los volvieron a la realidad. Al abrir, un hombre acompañaba al tipo que los había llevado a su habitación. Lo presentó como el Dr. Norton. Muy serio, muy en su papel, les dijo: «Soy el médico del hotel. Me han enviado para revisarlos y ver que estén bien. ¿Me permiten pasar?». Ellos le franquearon la entrada. El médico pasó y el otro tipo del hotel se retiró. La ropa del médico también era un modelo de hacía 200 años atrás. Paul, al quedarse solo con el médico, le dijo: «Doctor, no sé si usted pueda ayudarnos con algunas respuestas. Mi esposa y yo estamos muy intrigados». El médico secamente les respondió: «Dígame usted, estoy aquí para ayudarlos». Paul continuó: «Disculpe la pregunta, pero su atuendo me parece muy extraño. Parece que aquí todos se visten como en el pasado. Ya nada más falta que traigan trajes victorianos para que mi esposa y yo los vistamos». Lo dijo en tono bromista, como para sacarle una sonrisa al médico. Nuevamente en tono hosco, respondió: «No sé a qué se refiere. La ropa que porto es mi uniforme y entre las reglas de mi trabajo en este hotel me tengo que vestir así». Paul consideró prudente que el médico hiciera su labor y no lo interrumpió más. El doctor auscultó al matrimonio Harris y al finalizar les dijo: «Creo que son muy afortunados. Están muy bien. Ni siquiera un hueso roto ni nada. Avisaré en recepción para que les traigan unos tés relajantes. Mañana todo lo verán mejor. Han tenido una experiencia muy fuerte y necesitan descansar». Diciendo esto, se despidió de ellos. Para no alarmar más a su querida esposa, Paul no hizo ningún comentario sobre el extraño médico, pero la forma en que los atendió le recordó a cómo antiguamente auscultaban los doctores. De hecho, no traía ni un estetoscopio ni nada actual. Los había atendido de una manera muy poco moderna. Decidieron recostarse. No tenían apetito y estaban muy cansados. Así que tomaron el consejo y se dispusieron a dormir. Seguramente al día siguiente todo sería mejor. Durmieron de manera tranquila y al despertar estaban de mejor humor. Tratando de motivar a su marido, Olivia se levantó y fue a la enorme ventana diciéndole: «Nada mejor que un día soleado para disfrutar la mañana». Diciendo esto, hizo a un lado los gruesos cortinajes. Un grito escapó de su garganta. No había sol. En su lugar, una densa bruma se veía tras los cristales. Paul se levantó y abrazó a su amada esposa. Pensó: «Esto ya es demasiado. No solo las personas son raras aquí, sino que hasta el clima está en nuestra contra». Le sonrió a Olivia y le dijo: «Acuérdate, pase lo que pase, mientras estemos juntos, nada será más importante». Y diciendo esto, la besó dulcemente en los labios. Decidieron arreglarse y buscaron sus maletas. Les habían dicho que las habían enviado a su habitación. Seguramente se habían equivocado, porque sus modernos equipajes no estaban. La noche anterior simplemente se habían recostado y dormido de inmediato. Y ahora ni siquiera estaba la ropa que se habían quitado. En su lugar estaba otro equipaje. Eran unas maletas muy extrañas. Como extraño era todo lo que sucedía en ese lugar. Las maletas eran de estilo antiguo, pero se veían nuevas. Tenían unos papeles amarrados con una cinta que decía: «Señor y señora Harris». Sí, no había duda. Esas maletas eran de ellos, o mejor dicho, para ellos. Decidieron abrirlas y ver su contenido. Lo que se imaginaron
Ahí estaba. Todas las prendas eran de su talla. Tratando de pensar bien, Paul le dijo a su esposa: «Mira, esto explica casi todo. Este hotel mansión de lujo trata de que la experiencia que vivan los huéspedes sea muy real. Nos entregan ropa para que nos veamos y que vivamos como antiguamente se vivía en este lugar. Y por eso el personal y todos los huéspedes se caracterizan con ropa de la época victoriana. Así que, mi señora, sea usted tan amable de recibir y vestirse estas lindas prendas para que su marido siga admirando su belleza y amándola en esta vida y en la otra». Una vez más, Olivia se estremeció al escuchar a su esposo. Un presentimiento le decía que todo lo que estaba pasando no era normal, que había algo oscuro en ese hotel. De solo pensarlo, tembló, pero aún con toda la buena disposición de su esposo, a ellos les estaban pasando cosas muy raras y el temor la invadió, pensando en lo que podría ocurrir más adelante. Tenía miedo, mucho miedo. Los Harris, Paul y Olivia se vistieron esas prendas de la época victoriana y salieron de su habitación para conocer la enorme propiedad. Les llamó la atención el silencio que había. No se escuchaban murmullos o cantos de pájaros, ni siquiera música. Al caminar por los pasillos rumbo al lobby, pasaron por varios ventanales. Todos eran enormes y las telas eran preciosas, pero tras los gruesos cristales observaban la bruma exterior. Encontraron varias pinturas decorando las paredes y también muchas fotografías. Estas eran de todo tipo de personas, adultos, jóvenes y niños, todas en blanco y negro. Vestían ropas antiguas, pero Olivia captó algo que le llamó mucho la atención. Ninguna de las personas que aparecían en las fotos sonreía. Al contrario, algunas tenían rictus de dolor en el rostro, mientras que otras se veían inexpresivas, como si estuvieran muertas. Esas fotografías le recordaron una macabra costumbre antigua. Las personas se fotografiaban con sus familiares muertos. De hecho, los fotógrafos de esa época tenían herramientas y utensilios para que los familiares muertos parecieran vivos. Su cuerpo tembló. ¿Las fotografías que veían eran de ese tipo?, se preguntó, y se lo hizo notar a su esposo Paul. Este se acercó a una de esas fotografías y viéndola detenidamente, le dijo: «Sí, tienes razón, parecen de ese tipo de fotos que mencionas. Aunque mira, creo que estoy alucinando porque en esta imagen me parece que están unas mujeres que vimos ayer». Siguieron caminando por los amplios y largos pasillos. A medida que avanzaban, las imágenes de las fotografías les recordaban a personas vistas la noche anterior. Una en especial llamó su atención. Sí, en la imagen se apreciaba el chofer que los había conducido y que había muerto en el accidente. En la fotografía era de los que se veían inexpresivos, es decir, de los que se suponía era el familiar muerto. Nuevamente, las dudas y sus temores volvieron a sus mentes y corazones. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente qué clase de hotel era ese? Por fin, encontraron a una pareja que caminaba por los pasillos y que, como ellos, miraban fotografía tras fotografía. Se le acercaron. Seguramente eran huéspedes como ellos. Ya no les asombró su vestimenta antigua. Ellos mismos vestían de esa forma. Cuando los tuvieron cerca, los saludaron y les preguntaron: «Hola, ¿paseando? ¿Qué hacen?». El hombre, muy serio, sin esbozar la mínima sonrisa, contestó: «Aquí, buscándonos». Su respuesta los sorprendió. Olivia, dirigiéndose a la mujer, le preguntó:
¿Quiere decir que en estas fotografías aparecen los huéspedes de esta mansión? Ella, amablemente, pero sin sonreír, le contestó: así es, aquí estamos todos, también los anfitriones. Intrigada, Olivia la interrogó: ¿los anfitriones? ¿A qué se refiere? La mujer respondió: los anfitriones son quienes nos reciben. Son quienes atienden a todos los que van llegando, quienes nos ayudan a la transición antes de la salida definitiva. Olivia nuevamente se estremeció. ¿A qué se refería esa mujer? Quiso preguntarle más, pero ellos ya avanzaban y daban la vuelta por otro de los pasillos. Olivia dirigió una mirada a su marido y le preguntó: ¿tú le entendiste a esa mujer? Paul, como siempre, tratando de animar y de tranquilizar a su esposa, le comentó: supongo que a ciertos huéspedes les toman estas fotografías y luego con ellas adornan los pasillos, así como a los mejores empleados. Algo así como algunas empresas que colocan las fotografías del empleado del mes y en relación a los huéspedes han de ser a los más famosos e importantes visitantes. Sonriendo, la tomó del brazo y la besó en la frente. No, Paul, dijo Olivia. Te repito, esto no me gusta. Por favor, aprovechemos que es de día y vámonos de aquí. No importa que hayamos pagado por adelantado. No me importa perder ese dinero. Vámonos, por favor, Paul. Vámonos. Él la abrazó amorosamente y le dijo: me parece que tienes razón. Estas vacaciones no están siendo divertidas. Busquemos a quien nos recibió ayer para checar nuestra salida y que nos devuelvan nuestras maletas originales. Una persona que parecía empleada del hotel caminaba por el pasillo y acercándose le preguntaron: disculpe, ¿dónde podemos encontrar a la persona que recibe a los huéspedes? Ella, tan seria como todos, le contestó: vayan al lobby y búsquenlo en la habitación donde hablaron con él a su llegada. Paul le dijo: señorita, ¿le puedo hacer unas preguntas? Ella, mirándolo fijamente, le contestó: lo siento, solo los anfitriones pueden responder. Y diciendo esto, avanzó rápidamente en sentido contrario a los Harris. Los anfitriones, ¿qué quieren decir con esas palabras?, le dijo Paul a su esposa Olivia. En fin, vayamos a buscarlo. Mientras caminaban, seguían observando rápidamente las fotografías. De pronto, Olivia dio un grito y le dijo: ¡mira, Paul, mira! Se acercaron a donde ella señalaba y Paul también estuvo a punto de gritar. Ahí, en esa fotografía, estaban ellos, aunque se veían muy diferentes. Una persona estaba a su lado. Era el chofer Bob o el anfitrión que los había recibido, ya que parecían la misma persona. En esa fotografía, los Harris se veían inexpresivos. Leyeron el título y decía P.O. Harris. No había duda. Eran ellos. Era su fotografía. Casi corrieron para llegar al lugar donde los habían atendido la noche anterior. Encontraron a muy pocas personas en el camino. Algunos iban solos, otros en parejas y parecía que buscaban algo en las fotografías. Por fin llegaron a esa habitación. El hombre los recibió amablemente, esbozando algo que parecía una sonrisa en su rostro anteriormente muy serio. Les dijo: señores Harris, por favor, siéntense y díganme en qué puedo servirles. Ya lo saben, soy su anfitrión. Atropelladamente, Olivia hizo una reseña de lo que habían pasado, de sus dudas y de sus temores. Al finalizar, la persona les dijo: tienen toda la razón en lo que me han expresado. Merecen una explicación y se las daré. Ustedes son de las pocas personas que muy rápidamente captaron todo lo que me dijeron. A algunas les lleva tiempo, mucho tiempo. Este lugar es uno de varios que podríamos llamar antesala. O sea, es la antesala del viaje definitivo. Yo soy su anfitrión y tienen razón. En su momento también fui su chofer, Mr. Bob.
Cada una o uno de los anfitriones tenemos la responsabilidad de ayudar a los, digamos, huéspedes a cruzar el umbral lo menos traumáticamente posible. Voy a tratar de explicarme. Cuando una persona muere, a su alma le es muy difícil la transición de la vida terrenal al más allá. Y es por eso que los anfitriones los ayudamos a entenderlo. Nos encargamos de ir por esa o esas personas, como lo hice yo, y traerlos a alguna de estas antesalas para que las personas que murieron poco a poco entiendan. Tratamos de que sufran lo menos posible. Paul y Olivia no podían creer lo que escuchaban y a una sola voz preguntaron: ¿quiere decir que nosotros estamos muertos? Señor y señora Harris, ustedes son muy afortunados. Muy pocos seres, aún amándose, hacen el viaje final juntos. ¿Recuerdan sus palabras? Que pasara lo que pasara, mientras estuvieran juntos, nada sería más importante, pues se los concedieron. En el accidente en el cual supusieron que yo era el muerto, quienes murieron fueron ustedes. Yo solo soy su anfitrión. ¿Me entienden? Yo solo soy su anfitrión. Si esta historia fue verdad o mentira, yo no lo podría asegurar. Dale like a este video y compártelo para que todos hagamos conciencia de que algún día nos vamos a morir. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.